Basado en el hecho de que estaremos observando la Semana del Señor, luego en el servicio, hoy continuamos nuestro estudio de los 10 mandamientos mirando el octavo mandamiento, que es una provisión contra el robo. Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Ahora bien, este es el tercer mandamiento consecutivo que consta de solo 2 palabras en el texto hebreo original. El sexto mandamiento dice no matarás, el séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio, y ahora ese octavo mandamiento dice no robarás. Entonces, ¿qué significa exactamente el no robar? Bueno, la palabra hebrea para robar significa literalmente el llevarse algo. Por lo tanto, este mandamiento nos prohíbe llevarnos en el sentido de tomar cualquier cosa que no nos pertenece. Ahora, usted bien puede pensar que a diferencia de alguno de los otros mandamientos, esto realmente no se aplica a usted porque usted no es un ladrón, usted nunca ha robado un banco, no ha robado un coche, ni malversado fondos, ni asaltado una tienda, ni siquiera ha hurtado nada. Por lo tanto, puede pensar que usted sería la víctima de que alguien le robara a usted. Pero ese no es el caso, porque todos nosotros hemos violado el octavo mandamiento, el robar. Martin Luther, el reformador alemán, dijo, si todos los ladrones, quienes sin embargo no se consideran ser como tales, fueran ahorcados en la horca, el mundo pronto estaría desolado y se quedarían sin verdugos y sin horca. Ahora bien, si bien es cierto que quizás usted no se dé cuenta cómo usted ha robado o quebrantado este mandamiento, usted lo ha hecho. Es la razón por la que no reconocemos a menudo nuestro pecado de robar. Es porque tenemos una visión inadecuada de lo que constituye el robar. Como alguien lo dijo, el robo tiene muchas caras y algunos son muy sutiles. Y por eso hoy queremos entrar en la comprensión del verdadero significado e implicaciones del octavo mandamiento, para que además de tener una visión adecuada y bíblica del robo, también sepamos qué virtud positiva quiere Dios que cultivemos para obedecerlo en relación a esta área. Por lo tanto, como en mensajes anteriores sobre los 10 mandamientos, abordaremos nuestro estudio planteando varias preguntas pertinentes acerca del robo que nos ayudará a desarrollar el significado de este mandamiento con su multitud de implicaciones y aplicaciones. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, que es la pregunta esencial de preguntarse, que es ¿qué significa robar y cómo lo hacemos? Y ya les mencioné que la palabra hebrea para robar significa llevarse con uno, en el sentido de que se está llevando algo que no le pertenece a usted, le pertenece a otra persona y usted se la está llevando sin obtener su permiso y sin la intención de devolverla, y eso es robar. Ahora, para estar bien claro, el robar no es lo mismo que tomar prestado algo, es tomar lo que no le pertenece a usted legítimamente y quedarse con ello. Ahora bien, a la luz de esta definición básica de robar, existen diversas formas de robo fácilmente reconocibles, siendo el hurto, el manifiesto, el robo a mano armada y el robo con allanamiento, las más obvias. Y muchos de nosotros hemos sido víctimas de estos delitos. La primera experiencia que yo tuve de este dolor que me robaron algo es cuando era un niño, que me robaron mi bicicleta. Eso fue devastante para mí. Y años después, Michelle y yo volvimos a nuestra casa una noche a encontrarnos que nos habían robado la casa. Y también yo tuve mi coche que me robaron. Y otras formas de robo que nuestra sociedad reconoce fácilmente como malas y dignas de castigo. Entre ellas se encuentran el secuestro, el robar a las tiendas y cualquier forma de extorsión. Y como son violaciones tan obvias del octavo mandamiento, no creo que necesitemos hablar mucho de ellas. Ahora, sin embargo, hay algunas formas de robo que no son tan obvias porque no entran en la categoría de robo en el que
interviene la fuerza o la violencia. En cambio, como dije anteriormente, estas formas son más sutiles. Y permítanme enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, muchas personas roban al gobierno al negarse a pagar sus impuestos. Pero Jesús dijo muy claramente, dar al César lo que es del César. En otras palabras, Él está dando, dar al gobierno lo que le corresponde al gobierno por derecho en forma a los impuestos. El apóstol Pablo amplió el tema del pago de impuestos al gobierno cuando en Romanos 13, 1 al 7, en el pasaje él dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para aquel que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y no tendrás elogios, tendrás elogios de ellos, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, no en vano lleva la espada, pues ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Pablo dice muy claramente, y no lo puede hacer más claro, que debemos pagar impuestos por los servicios que nos presta el gobierno. Si no pagamos nuestros impuestos, estamos engañando al gobierno y robándole, porque estamos tomando sus servicios pero no pagando por ellos. Estamos tomando los servicios, pero no creemos que debemos pagar por ellos. Y hay algunos cristianos que tratan de justificar sus crimen de no pagar los impuestos, racionalizando de que estaría mal para ellos soportar financieramente a una institución que está opuesta a los principios y la moral bíblica. Pero eso es un argumento un tanto hipócrita. No se puede decir que uno está preocupado por la moral y por lo tanto y por la falta de moral que proviene del gobierno, y luego hacer algo que es moralmente incorrecto al negarse a pagarle sus servicios. Negarse a pagar los impuestos es moralmente incorrecto porque viola el principio moral de Dios de no robar. Es robar. Pero no solo es robar al gobierno cuando no pagamos nuestros impuestos, sino también cuando falsificamos u ocultamos información en nuestras declaraciones de impuestos. Como alguien dijo, hacer eso es lo mismo que si entraras y robaras oro del Tesoro Nacional. Ahora bien, otra forma sutil en la que se puede violar el octavo mandamiento es como comerciante, si cobra de más a los clientes. Esto es deshonesto, y la Biblia lo condena cuando se refiere a los comerciantes del Antiguo Testamento que utilizaban balanzas deshonestas para hacer creer al comprador que estaba recibiendo más por su dinero. Miren las palabras de Miqueas 6:11, dice: puedo justificar balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas. Dios se refiere a estas balanzas como malvadas y estas pesas como engañosas, es decir, ganancia deshonesta, que es robo. Jesús condenó energéticamente a los cambistas del templo, a las personas que cambiaban dinero, porque cobraban precios exorbitantes a quienes acudían a comprar animales para los sacrificios. Hoy en día llamaríamos a estas especulaciones con los precios porque la gente no tenía otra alternativa, se veían obligados a pagar esos precios exorbitantes, y aunque estos personas que cambiaban el dinero no usaban la violencia para robarle a la gente, seguían siendo estafadores y ladrones. Y por eso Jesús se refirió al templo y a estas personas que cambiaban dinero como cueva de ladrones. Entonces, si usted cobra de más deliberadamente a un cliente, entonces usted es un ladrón, incluso si su delito se considera legal. Es moralmente incorrecto,
usted es culpable de romper el octavo mandamiento. Si usted está haciendo esto, usted sabiendo está cambiando el dinero, lo está haciendo mal. Otra forma de robo sutil es cuando usted como cliente recibe demasiado cambio de una transacción comercial y a sabiendas se permite quedarse con ese dinero, aunque tal vez nunca lo descubran. Esto en realidad es un robo porque es dinero, ese dinero le pertenece legítimamente a otra persona. Y recuerde, Dios sabe que usted ha robado aunque los demás no lo sepan. Otro ámbito de robo en el mundo empresarial del que muchas personas son culpables es el de los empleadores que pagan menos a los empleados para aumentar sus propias ganancias. Esto es robar porque al pagar a sus empleados menos de lo que realmente valen, les estás quitando dinero para sí mismo. Jeremías 22:13 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Jesús habló acerca de pagar a los empleados un salario justo cuando dijo en Lucas 7, el obrero es digno de su salario. En otras palabras, debemos pagarle a las personas lo que se ganan y no defraudarlos quitándoles dinero. Otra forma de robo en la que los cristianos son conocidos es el robo mediante la violación de las leyes de derechos de autor, como por ejemplo al comprar una partidura o una pintura y hacer copias para todos los miembros del coro, o comprar unas canciones y pues que todo el mundo la copie y esto es robarle al artista que gana dinero con la venta de su música. Además, otra forma sutil de robo es el plagio, es decir, tomar el trabajo que el autor se ha ganado con mucho esfuerzo y hacerlo pasar como propio. Algo relacionado con esto es el fraude académico, ya que no solo roba el tiempo que otros estudiantes dedican a sus estudios, sino que también disminuye los resultados de su trabajo en comparación con los de otros. Y otra forma popular de robar es tomar prestado algo de alguien sin devolverlo. Es posible que no hayas tenido la intención de quedarte con el objeto, pero de todos modos, si no lo devuelves, lo que has tomado prestado se ha convertido en un robo. El Salmo 37:21 dice, toma prestado y no paga. Ahora bien, además del robo de impuestos, el robo de cobros excesivos, el robo de quedarse con dinero que no le pertenece, el robo de pagar menos a los empleados, el robo de por violación de las leyes de derechos de autor, el robo por plagio y engaño y el robo por pedir prestado pero no devolver, hay numerosas ocasiones en las que un mundo empresarial en el que la gente tiende a robar con regularidad sin pensarlo mucho. Lo han hecho con tanta frecuencia que se han vuelto insensibles a sus actos de robo. Por ejemplo, a menos que tengas un trabajo que te permita tener un horario de oficina flexible, eres culpable de robarle tiempo a tu empleador cuando llegas tarde y te vas temprano y te pagan por un día completo de trabajo. También eres culpable de robarle dinero a tu jefe cuando haces un trabajo de mala calidad y no te esfuerzas al máximo. Te pagan por hacer el mejor trabajo que eres capaz de hacer. Además, eres culpable de robar cuando utilizas el equipo de la empresa para uso personal sin pagar por él, a menos que te hayan dado permiso para hacerlo. O tomar materiales que pertenecen a tu empresa para tu propio uso. Eso es robar a tu empresa. Ahora bien, usted puede considerar que estos robos los puede ver como tan insignificantes y menores que piensas que es exagerado, ni siquiera el ponerlos en la categoría de robar, pero es robo porque en última instancia usted está tomando algo que no le pertenece independientemente del tamaño del artículo. Verán, una justificación común para este tipo de hurto es que está bien robarle a una empresa o a un negocio porque ellos tienen mucho dinero. Ellos no van a extrañar esto y no se les va a escapar
para nada y además me pagan un salario tan bajo, tengo derecho a tomar de ellos porque me lo deben. Esto se conoce como el principio de Robin Hood. Está bien robar a los ricos para ayudar a los pobres, pero escuchen, todo robo, sin importar lo insignificante que sea o a quién se le robe, es moralmente incorrecto y viola el octavo mandamiento. Y la verdadera tragedia de tomar artículos baratos es que no solo comprometes tu integridad y tu testimonio de Cristo por cosas tan insignificantes, sino que una vez que violas tu conciencia al robar artículos baratos, estarás más inclinado a robar artículos más caros y no te molestará porque ahora tienes un corazón endurecido. Eso es lo que sucede cuando uno viola la conciencia de uno. Entonces, la primera pregunta que nos ayuda a entender el octavo mandamiento es: ¿qué significa robar y cómo lo hacemos? Y la respuesta es que robamos tomando lo que no nos pertenece a nosotros sin importar la cantidad del objeto o la forma en la que robamos. Así que ahora nos vamos a la segunda pregunta que nos ayuda a entender el octavo mandamiento y la aplicación. Y ese es: ¿por qué es un pecado el robar? Ahora bien, usted puede que esté sorprendido que haga esta pregunta: ¿por qué es pecado el robar? Porque la mayoría de las personas realmente no han pensado en esto, más allá del hecho de que Dios dice que no debes robar. Sin embargo, es importante entender la raíz del robo y por qué es tan mal el robar, porque a menos que entendamos las razones morales detrás de la prohibición de robar, usted realmente no va a tener convicciones profundas bíblicas en contra de tomar lo que le pertenece a otros. Entonces, ¿por qué el robar es algo tan terrible hacer? ¿Por qué es mal? Está tan mal. Bueno, además de la razón básica de que robar a los demás es una falta de respeto hacia ellos y hacia su propiedad y una falta de amor hacia ellos. Hay otras tres razones relacionadas con la cuestión de por qué robar es tan mal. Y usted a lo mejor va a querer escribir esto. En primer lugar, robar es malo porque surge de la falta de confianza en Dios, de que no va a proveer lo necesario para nosotros. Verán, la razón por la que existe el robo es porque alguien tiene algo que queremos y entonces lo robamos. O tenemos algo que alguien quiere y nos lo roban. Pero nadie, noten esto, nadie puede poseer nada que pudiera ser robado si Dios no le hubiera dado esa posesión a ellos. Déjenme explicar. La verdad bíblica fundamental que hace que robar sea tan malo es que Dios ha establecido el derecho de cada individuo a la propiedad privada. Dios, quien en última instancia es dueño de todo, nos ha concedido a cada uno de nosotros el derecho a tener posesiones personales. Escuche estos versículos que nos dicen que Dios es dueño de todo. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 50:10-12: porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas, toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. En Deuteronomios 8:18 dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Incluso nuestra capacidad de trabajar en un empleo para ganar dinero y tener ciertas posesiones es algo que Dios nos concede. Ahora bien, la manera principal en que Dios, que es dueño de todo, provee para nosotros, para que seamos sostenidos y tengamos propiedades y posesiones, es trabajando duro. Nosotros trabajamos duro. Proverbios 14:23 dice: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Y en Primera de Tesalonicenses 4:11-12 leemos: que tengáis
por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos y no tengáis necesidad de nada. Es decir, aquellos que trabajan duro ven satisfechas sus necesidades mediante este mismo proceso. Así que por implicación, el octavo mandamiento nos afirma que Dios, como dueño último de todo, nos ha concedido el derecho a estar en posesión de las cosas como resultado de trabajar duro para conseguirlas. Como ya ven, aunque hayas trabajado mucho para conseguir lo que tienes, Dios es quien por su bondad nos ha provisto de todas estas cosas. Por eso leemos, por ejemplo, en estas palabras que Dios dijo al pueblo judío cuando estaba a punto de entrar en la tierra de Canaán. Escuchen esto porque es muy importante. En Deuteronomio 8, del 11 al 18 dice, esto es para Israel, pero se aplica a nosotros también. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná, con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y para probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Nuevamente leemos en este maravilloso versículo en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no recibiste? Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre. Todo lo que tú tienes es un regalo de nuestro Dios todopoderoso y misericordioso. Y como Dios nos concede el derecho de la propiedad privada, podemos descartar la noción del comunismo que dice, lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. La Biblia no enseña el comunismo. Ahora, había un tiempo en que la iglesia de Jerusalén vivió temporalmente en comunidad por necesidad debido a su situación particular, pero la Biblia no enseña que eso es lo normal. No, la Biblia enseña que cada uno de nosotros se le ha dado exactamente lo que Dios quiere que tengamos, y todo lo que tenemos se considera nuestro personalmente y no para el consumo común. Es más, la Biblia lo dice claramente que Dios nos ha dado el derecho a poseer propiedad privada. Cuando en el Hechos 5 Pedro habla con la pareja Ananías y su esposa, miren lo que Pedro dice: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El pecado de Ananías y Zafira no fue poseer una propiedad. Pedro admitió que era de ellas. El pecado de ellos fue el mentir sobre el precio por el cual la vendieron. Por lo tanto, a la luz del hecho de que Dios nos ha dado el derecho a poseer propiedad, debemos respetar la propiedad de los demás y no tomar lo que no nos pertenece. Verás, el robar es moralmente incorrecto porque no tiene en cuenta lo que Dios ha dado providencialmente a otra persona. Todo lo que tú tienes en forma de riqueza, posesión, te ha sido dado providencialmente por Dios. Él te ha confiado estas cosas materiales a ti, no a otra persona, solo a ti. Por lo tanto,
Escuchen atentamente a esto. Para alguno de nosotros robar algo que no nos pertenece a nosotros es esencialmente un pecado de no confiar en Dios para proveer a cada uno de nosotros nuestras necesidades. La raíz del problema que subyace el robo es la desconfianza en la bondad de Dios para proveernos todo lo que necesitamos. Aquellos que roban están diciendo esencialmente que el plan de Dios para ellos es equivocado. Deben tener más de lo que Dios les ha provisto y lo obtendrán tomando lo que Él le ha dado a otra persona. Cuando robamos, ya sea por la fuerza o sutilmente, no somos diferentes a los israelitas del Antiguo Testamento que pecaron contra Dios al quejarse de Él en sus peregrinajes por el desierto porque no creían que Él podía o que Él proveería para ellos. Por eso en el Salmo 78, versículo 19, leemos que ellos decían, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Como verán, el pecado de ellos fue la incredulidad en la bondad y el poder de Dios para proveer lo que necesitaban. Y ese es exactamente el mismo pecado que cada uno de nosotros cometemos cuando robamos de uno o del otro. Es que no estamos confiando en el Señor. Dios nos da lo que Él ve que es necesario para nosotros. No tenemos que tomarlo de nadie. Y ahora bien, la segunda razón por la que robar es moralmente incorrecto es porque está motivado por un corazón codicioso. Querer lo que otra persona tiene. Quienes roban demuestran que no solo carecen de la fe en la bondad de Dios y en su capacidad para proveerles, sino que en realidad no están satisfechos con lo que Dios les ha provisto, por lo que ellos codician lo que otros tienen. Ellos quieren nuevamente lo que esa otra persona tiene y terminan robándolos. Aprendemos más sobre la codicia cuando estudiemos el 10º mandamiento, pero es un pecado malvado porque esencialmente la codicia es una acusación contra el Señor por no hacer lo que usted considera que es correcto. Es decir, darle a usted lo que usted cree que usted debería tener, lo que a usted se merece, lo que usted siente que tiene derecho a recibir y como resultado vas a tomar lo que quieres de los demás. Ahora bien, la tercera razón por la que robar es moralmente incorrecto es que está relacionado con el pecado de la pereza. Las Escrituras nos mandan a ser diligentes y trabajar duro. Condenan la pereza y la desidia. Como ya hemos dicho, Dios nos provee mediante el método y el sistema del trabajo duro, pero los que roban quieren conseguir algo a cambio de nada, no quieren trabajar duro para conseguir algo, quieren que tú trabajes duro y te quitarán lo que hayas ganado con tu trabajo. Recuerdo que Pablo dijo a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 3:8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros, no porque no tenemos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Pablo está diciendo, hey, yo pude haber dicho que yo era un apóstol y ustedes tenían que darnos soporte a nosotros, pero él dice, yo no hice eso porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos estos, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Las Escrituras enseñan muy claramente que si alguien es capaz o si hay personas que son capaces de trabajar y no lo hacen, entonces no deberías darles ninguna ayuda porque eso solo fomenta la pereza y les das la oportunidad de robar bajo la apariencia de caridad.
Ahora bien, es importante entender que Pablo no se refiere a personas que tienen una discapacidad y no pueden trabajar, ni a quienes han atravesado una época muy difícil en la vida de ellos y necesitan ayuda temporalmente. Él se está refiriendo a alguien cuyos problemas financieros son causados por su propia falta de voluntad para trabajar, aquellos que hacen de su desempleo una profesión. Y no debemos alentarlos dándoles dinero, porque darles dinero es alentarlos a que en esencia roben de nosotros. Ahora bien, hasta ahora en nuestro estudio hemos intentado entender el significado del octavo mandamiento haciendo dos preguntas claves. La primera, ¿qué significa el robar y cómo lo hacemos? Y la respuesta es tomando lo que no nos pertenece. La segunda pregunta, ¿por qué está mal el robar? Y la respuesta es que está mal porque es una falta de confianza en Dios y está motivado por la codicia y alienta la pereza. Ahora, la tercera pregunta clave que nos ayuda a entender el octavo mandamiento es: ¿qué virtud positiva nos alienta a cultivar el octavo mandamiento? Como les mencioné antes, en nuestros estudios de los 10 mandamientos, cada vez que uno de los mandamientos se da en la forma negativa de no harás, se implica que hay una virtud positiva que quiere decir que debes hacer, que Dios quiere que desarrollemos para contrarrestar la tendencia a violar el mandamiento. Entonces, ¿cuál es la virtud positiva del mandamiento de no robar? Bueno, la virtud positiva de este mandamiento está claramente explicado por el apóstol Pablo en Efesios 4:28. Escuchen lo que el apóstol dijo. Esto es una verdad radical. Él escribe, le está escribiendo a los creyentes que se han convertido: el que roba, no robe más, si más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que, aquí está el propósito, de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Esto es un versículo maravilloso en las Escrituras, porque no solo nos dice que una vez que lleguemos a la fe en Cristo, nosotros nunca más debemos de robar, ya que robar es característico de los no salvos y de nuestra vida anterior como individuos no salvos. Pero este versículo también revela que una de las marcas de un individuo convertido es que en lugar de tomar de los demás, él ahora trabaja duro para ganar suficiente dinero para dar a los que tienen necesidad. Como dije, esta es una verdad radical. Un verdadero creyente no debe trabajar duro solo para cuidar de sí mismo y de las necesidades de su familia, aunque esto es cierto, es parte de eso, sino que debe trabajar duro para cuidar de otros que tienen necesidades legítimas. Pueden ser creyentes o pueden ser no creyentes. Es decir, la virtud positiva implicada en el octavo mandamiento es la generosidad. Generosidad hacia otros. A Dios no solo le interesa que nos abstengamos de robar, sino que quiere que cultivemos la virtud de la generosidad y que seamos abiertos y generosos al dar a los demás liberalmente. Es más, de hecho, la generosidad es una evidencia de la gracia de Dios que obra en tu vida. Es decir, es una prueba de tu salvación. Escuchen estas notables palabras en 2 de Corintios 8, versículos 1 al 4. Yo sé que a veces en inglés no sale esto fácilmente, pero explicaré lo que significa cuando termine. Dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Los macedonios, eso en Filipeo. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su
liberalidad, porque yo testifico que según a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos al privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ahora bien, es fácil perderse en estas palabras, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que aunque los cristianos macedonios eran extremadamente pobres, aún así dieron generosamente de su pobreza para satisfacer las necesidades de los creyentes judíos pobres que vivían en Jerusalén. Y Pablo nos dice ¿por qué hicieron esto a pesar de su profunda pobreza? Observen el versículo 1, dice, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. Pablo está diciendo que debido a que los macedonios habían experimentado la gracia de Dios en sus vidas debido a su salvación en Cristo, su gracia los había transformado de ser personas egocéntricas como todas otras personas, las había transformado a ser personas generosas que querían compartir el poco dinero que tenían con las personas en necesidades, con sus hermanos en necesidades. Verán, cuando Dios nos salva por su gracia, no nos deja solos para que vivamos nuestras vidas pecaminosas. Él comienza a transformar nuestro carácter por su gracia. Y muy despacio, pero con certeza, una de las evidencias de esta transformación es que queremos compartir nuestros recursos con aquellos que están en necesidad. La historia de la conversión de un hombre llamado Zaqueo, un recaudador de impuestos corrupto, ilustra que cuando llega la salvación, los delincuentes se transforman en dadores generosos. Esto es lo que leemos en Lucas 19, en el versículo 1. Él dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasado por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura, y corriendo delante se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraron diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restauraré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo hizo Zaqueo no solo hizo restitución por lo que había robado en impuestos, sino que dio la mitad de sus posesiones a los pobres. Zaqueo no estaba estancado en la ley del diezmo, del 10%. Él espontáneamente dio 50% de todo. Eso es generosidad, y por eso Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Verán, la nueva generosidad de Zaqueo era evidente de un nuevo corazón. Por eso la Biblia a menudo señala la generosidad como una evidencia de nuestra salvación, porque quiere y demuestra que nuestra esencia ha cambiado, nuestra naturaleza. Primera de Juan 3:16 al 18 dice, en esto conocemos el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que morir? No, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si alguien no tiene un corazón de generosidad para proveer a las necesidades de su hermano, y ellos tienen la habilidad de medir esas necesidades, de acuerdo al apóstol Juan, uno tiene que preguntarse a sí mismo que si ellos han venido a conocer a Cristo. Como vemos,
la gracia del Señor abre nuestro corazón, como nos dijo una persona anteriormente, y dice, cuando me convertí también mi billetera se convirtió. Pero ¿por qué la generosidad es una señal tan reveladora de salvación? Escuchen con atención, es porque cuando eres salvo, la gracia de Dios está obrando en tu corazón, conformándote progresivamente a la imagen de Cristo para que te vuelvas cada vez más y más como Él. Y Cristo es el epítome y el modelo supremo de la generosidad. Así que aparte de el trabajo de Dios en santificación y de que Él te está haciendo crecer en generación y te estás convirtiendo más y más como Cristo, eso es lo que muestra el cambio. Escucha lo que Pablo escribió acerca de la generosidad de Cristo en 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Jesús era rico en gloria, pero al hacerse hombre renunció a sus riquezas y se hizo pobre para que nosotros que estábamos espiritualmente en bancarrota pudiésemos llegar a ser espiritualmente ricos. Él es el ejemplo del dar y de generosidad. Escuchen, no cometa el error de equiparar el dar, de quedarse con las cosas, ya sea a personas necesitadas o a Dios, con un simple diezmo que usted va a decir, o voy a medir cómo voy a dar cierto porcentaje. No, el Nuevo Testamento no enseña realmente el diezmo. De hecho, los creyentes del Antiguo Testamento no daban el 10% de sus ingresos, ellos daban el 30% porque daban 3 diezmos al año como impuestos para propósitos religiosos, para sustentar a los sacerdotes para las fiestas y para los pobres una vez cada 3 años. Así que no era solamente el 10%. El Nuevo Testamento enseña muy claramente que no estamos bajo las leyes civiles dadas a Israel, por lo tanto no estamos obligados a dar ningún diezmo. Y esto para que sepan, eso era un impuesto, eso no era un diezmo realmente, era un impuesto. Entonces, ¿cuánto debemos dar hoy día? Bueno, según el apóstol Pablo, debes dar la cantidad que creas que debes dar. La cantidad depende de ti. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un pastor decirte esto? Usted debe tener la actitud correcta cuando está dando. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que usted haya propuesto en su corazón es lo que debe dar, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pablo nos está enseñando que cualquier cantidad que usted decida que va a dar, que es lo que usted ha decidido, que lo dé con alegría, sin ninguna renuncia, sin estar que se siente como obligado. Sin embargo, aunque la cantidad exacta que debemos dar depende de nosotros, Pablo nos dio algunas pautas para ayudarnos a decidir cuánto debemos dar. Escuche lo que escribió en 1 Corintios 16:2. Dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo venga no se recojan entonces ofrendas. Ahora bien, cuando el apóstol dice que una persona debe dar según haya prosperado, quiere decir que nuestra donación debe ser en proporción a la bendición de Dios al prosperarnos. Si Dios te ha prosperado bendiciéndote económicamente con poco, entonces da solo un poco. Si te ha bendecido económicamente con más, entonces da más. La cantidad que decidas dar depende de ti, pero el principio principal que debes tener en cuenta es que sea cual sea la cantidad que des, debes ser generoso en proporción a cómo Dios te ha bendecido. Ahora, la pregunta que suele surgir cuando se exhorta a los cristianos a dar generosamente es, bueno, si soy generoso al dar a los demás, entonces ¿quién va a cuidar de mí? Y bueno, la respuesta es Dios. Y déjenme darles un pasaje que enseña esto, 2 Corintios 9:6-8, dice, pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará.
que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Ahora déjenme traducirle esto. En esencia, estos versículos enseñan que si eres generoso con los demás, Dios cuidará de ti siendo generoso contigo. Es decir, quienes bendicen a los demás compartiendo generosamente sus recursos, experimentarán la bendición de Dios en cuanto a los recursos materiales. Ahora bien, esto no es el mensaje del Evangelio de salud y de riqueza, de dar para poder gastar más en ti mismo. Esta es la verdad bíblica de dar generosamente para que así como Dios te da generosamente a ti, tú puedes dar generosamente más a los demás. Verán, la enseñanza clara y consistente de las Escrituras es que puedes contar con el Señor, que Él suplirá generosamente tus necesidades cuando eres generoso al suplir las necesidades de los demás. Pero si tú eres tacaño con la gente y con Dios, entonces Dios va a ser tacaño contigo, te va a negar los recursos materiales. Es muy posible que algunos de ustedes tengan las dificultades económicas y que eso se deba a la falta de generosidad. El octavo mandamiento es un estímulo no solo para abstenerse de robar, sino para dar y compartir generosamente con los demás. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta al octavo mandamiento de no robar? Lo primero que no tenemos que hacer con este mandamiento es admitir honestamente que somos culpables de quebrantarlo porque hemos robado a otros. De una manera u otra, todos somos ladrones y por lo tanto somos culpables de quebrantar la ley de Dios. Y la buena noticia es que Jesús perdona a los pecadores. Yo les recuerdo que Jesús fue crucificado entre medio de dos ladrones y uno de ellos se arrepintió y se volvió hacia él en busca del perdón. Y en respuesta a la fe de este ladrón, Jesús le dijo: hoy estarás en el paraíso conmigo. ¿Cómo él podía decir esto cuando este hombre era un estafador, un criminal en verdad? Él dijo esto porque mientras estaba en la cruz, Cristo llevaba en él toda la culpa de los pecados de este ladrón, todos ellos. Aunque Jesús era inocente de haber robado, el Padre lo trató como un ladrón y bandido al cargar con la culpa legal por los pecados de este hombre. Jesús fue tratado como alguien que quebrantó el octavo mandamiento, aunque él nunca lo hizo, pero quienes acuden a Cristo confiando en él para su salvación solamente son perdonados de haber robado y de cualquier otro pecado que hayan cometido. Así que yo les pregunto a usted, ¿ha sido usted perdonado? Si no, entonces estás condenado ante Dios como un ladrón, un criminal cuyos pecados deben ser castigados. Pero si confías en Cristo, la persona de Cristo, como aquel que fue castigado en tu lugar, entonces ya no serás condenado, sino que serás maravillosamente y completamente perdonado. Si usted quiere hablar con uno de nuestros pastores del confiar en Cristo,